Como cada miércoles estamos en nuestro segmento financiero Reporte Bursátil y esta noche nos acompaña el especialista en mercados internacionales Raúl Amador. Buenas noches, Raúl, gracias por estar con nosotros. Gracias. Estarás hablando también del comportamiento del petróleo, Raúl, que dejó grandes expectativas durante el 2014 y la sigue teniendo en este 2015. Y en este año pudimos ver de que hubo una leve alza, pero también hubo una significativa baja. ¿Cuál es el comportamiento que tiene actualmente este rubro? Sí, bueno, muchas gracias. De hecho, el petróleo ha estado en las líneas, digamos, fronteras de todas las noticias ahorita, porque ha habido una caída bastante fuerte en cuanto a los precios. O sea, el año pasado tuvimos el primer semestre del año, básicamente precios por encima de $100. Se esperaba que los precios promedios fueran entre 100 y 105 dólares al cierre, pero vimos que mucho de eso era factor de las crisis que había en el Medio Oriente. Pero ¿qué pasa? Ya esas crisis se calman y ahora el precio se normaliza, pero hay un factor importante también con respecto a la producción que se está viendo a nivel mundial, especialmente de Estados Unidos. Pero bueno, hablemos un poco de los precios y vemos que los precios han caído básicamente de sus altos históricos, bueno, no históricos, desde su alto del año pasado, han caído casi un 55%. La última caída bastante fuerte fue a finales de noviembre y entrando a enero, que el precio cayó básicamente 34% desde ese instante. Es decir, que continúa viéndose una caída bastante fuerte. Ahora, siempre pregunta hasta dónde puede caer. La gráfica pareciera que no indica ningún nivel de soporte. Y podemos ver a nivel histórico, digamos, cómo funcionaría si el precio continuara cayendo a los niveles que vimos post-crisis. Vimos que en la crisis financiera mundial que vivimos en el 2008, el precio del petróleo llegó a $147. Ese fue el precio más alto y el precio más alto que hemos tenido en la historia del precio del petróleo. Posteriormente a eso, hubo una continua caída de los precios, dado que la demanda del precio estaba demasiado caro. Entonces la gente dejó de comprar. ¿Qué pasa? Los precios caen, ¿verdad? Menos demanda, mucha oferta, los precios caen. Posteriormente a eso, y vamos a ver muchas gráficas, la OPEC toma decisiones para incrementar los precios. Y lo que sucede, vimos que los precios empiezan a incrementar desde ese momento. Ahora tenemos una caída muy fuerte y es la que estamos viviendo ahorita. Estamos básicamente a los mismos niveles que estuvimos post-crisis, pero sin una crisis realmente global. Ahora, ¿qué pasa con Venezuela, Raúl? Tomando en cuenta que Venezuela le vende a Estados Unidos, que es uno de los mayores compradores de petróleo, y también pues Nicaragua importa este producto. ¿Qué está pasando con ese país actualmente? Claro, bueno, el precio de Venezuela es ligado directamente a los precios internacionales del crudo, especialmente el light, el WTI, que es el que se conoce, y podemos ver que esa misma caída la hemos visto en los precios de Venezuela. Esta es una gráfica del crudo venezolano y hemos visto cómo cayó básicamente desde finales de junio a la fecha más de un 53%. Es decir, exactamente lo mismo que está pasando a nivel mundial. Claro, el precio de Venezuela es un poco más bajo por las características del petróleo venezolano, un poquito más pesado, cuesta más sacarlo, por ende deberían andar cotizándose por un precio menor. Y básicamente se cotiza usualmente $1 a $1.50 menor que el precio WTI, y es una referencia que podrían ir monitoreando para saber más o menos dónde debería andar el precio de Venezuela. Y vemos que anda por esos niveles, actualmente anda en $47.05. Realmente mucha de esta caída se ha dado porque ha habido un incremento en la productividad a nivel mundial, especialmente en el gobierno de Obama. En el 2008, Obama toma una decisión de depender menos del petróleo de la OPEC, es decir, comprarle menos petróleo a Arabia Saudita, por ejemplo. Y eso ha causado que el incremento en la producción de petróleo de Estados Unidos se incremente hasta casi un 50%. Estos son los niveles de producción que ellos están teniendo. Ellos están produciendo aproximadamente 9 millones de barriles diarios, es decir, un 50% más, y aquí vemos el incremento. Un 52% es lo que ellos han incrementado y es el país que más ha incrementado producción, seguido por Canadá. Estos incrementos han causado que se inunde el mercado de producción y estamos hablando del país que más consume petróleo a nivel mundial. Ahora está produciendo más de su propio petróleo. Entonces hemos visto esta caída por esas razones. Ahora la OPEC tiene que tomar decisiones. Y eso me quiero referir también,
Si la OPEC no toma sus medidas, tomando en cuenta que existe un registro ya de la caída del petróleo, ¿qué puede pasar? Y Sí. ya debería estar actuando la OPEC, entonces, tomando unas medidas ante esta baja del crudo. Así es, hay muchas teorías que se están viendo a nivel mundial, digamos, pero la OPEC indiscutiblemente en algún momento va a tener que tomar una decisión. Vamos a ver una gráfica más adelante cuál es el costo de algunos de esos países. Pero podemos ver en esta gráfica que el 31% del petróleo de la OPEC es producida por Arabia Saudita. El 8% es producida por Venezuela, por ejemplo. Entonces, estos países a estos precios no están siendo rentables. Y lo podríamos ver en algunas de las próximas gráficas, qué ha pasado con la producción de petróleo a lo largo de la historia. Hablando un poco qué tiene que hacer la OPEC. Nosotros vimos en el 2008, básicamente, que es esta caída, el precio del petróleo empezó a caer, se empezó a desplomar porque no había demanda. Entonces la OPEC tuvo que tomar una decisión y es recortar. Entonces, esta es la producción de la OPEC en su momento, que andaba por encima de los 33 millones de barriles, la redujeron hasta básicamente por debajo de 28 millones. ¿Para qué? Para contener los precios. Los precios pegaron un piso de 32 dólares, el precio del petróleo en ese momento, y empezó a recuperarse. Y en ese momento empieza a recuperar la producción mundial de la producción de la OPEC. ¿Qué está pasando actualmente? Actualmente los precios estamos básicamente a niveles de ese momento, pero la producción se mantiene. No están tomando decisiones. Entonces el precio, si eso continúa, los precios van a seguir cayendo. Deberían de caer básicamente a los niveles que teníamos de 32 dólares. Técnicamente todavía no vemos un piso, pero en eso es lo que estamos esperando porque la OPEC tiene que tomar una decisión. ¿Es factible el precio que existe actualmente para los países productores? Porque si ganamos de ganadores, o mejor dicho, de aventajados con este precio, somos los consumidores, pero Sí. también hay perdedores, Raúl, con esta Claro. caída del crudo. Claro, los perdedores son todos los productores de petróleo, especialmente estos países que su tecnología no les permite sacar el petróleo a un costo barato. Aparentemente hubo un reporte por parte del Wall Street Journal que sacaron de los países de la OPEC cuáles son los precios mínimos que necesitan para estar en un punto de equilibrio. Y aquí mencionemos algunos. Básicamente Libia, mencionan ellos, que se necesita un precio de petróleo de 184 dólares para ellos estar siendo un punto de equilibrio. Entremos esto era cuando el precio andaba cerca de 60 dólares y era que Kuwait, que era el país que más barato produce petróleo, necesita petróleo en 54 dólares. Es decir, que hasta Kuwait está teniendo pérdidas por estas caídas en los precios. Entonces nosotros por eso pensamos que eventualmente la OPEC tiene que venir a tomar una decisión para estabilizar los precios, que es su rol realmente, venir a estabilizar sus precios y que estos países no entren. Rápidamente, para terminar, ya que se nos acorta el tiempo, si la OPEC no toma su medida, ¿puede haber un colapso financiero a futuro? Tal vez financiero sería muy fuerte decirlo, ¿verdad? Creo que igual estos indicadores tienen probablemente algún costo incurrido en los últimos años de inversión. Entonces, tal vez realmente el costo de producción no sea este. Este es un informe que sacó el Wall Street, pero indiscutiblemente sí va a afectar a estos países. Que vaya a causar una debacle financiera, probablemente no. Pero vamos a ver que la OPEC tome decisiones probablemente. Ellos tienen reservas de las cuales ellos se están apegando y probablemente por eso no han tomado la decisión. Pero una vez que ellos vean que necesiten tomar estas decisiones para regular el precio, los precios los vamos a volver a estabilizarlos y deberían de andar para final de año entre 50 y 70 dólares. Muchísimas gracias, Raúl. Lamentablemente el tiempo es corto para hablar un tema tan amplio y tan interesante actualmente. Sin embargo, vamos a estarle dando bastante seguimiento a través de ustedes como grupo de Invercasa, ¿verdad? Que siempre están dándole ese paso a paso a través de los mercados internacionales. Ustedes continúen informándose con NotiVoz.